escucha ahí lo que... Echaron a todos, nos tuvimos que dar la política de ver qué hacíamos y dijimos tomemos la fábrica, pongámosla a producir, que era en la crisis del 2001. La necesidad nos fue empujando. Ya con la fábrica en producción y todo, vimos la necesidad de tener esta idea de formarnos, porque cuando vos estás en la vida cotidiana de la fábrica, sentí la necesidad de la falta de formación. La sentí. De ahí a dar el paso y decir, bueno, nos vamos a formar, vamos a hacer estos equipos, vamos a buscar estas ayudas, vamos a mantener los vínculos con la universidad, con esto, con aquello, son ideas muy buenas, pero después en la práctica nos cuesta sostenerlas por la misma vorágine de lo que es el control obrero, pero me parece que lo importante es saber que son nortes. La empresa tenía la normativa de que hablaba de reestructuración y la reestructuración de la empresa era despedir gente. Nosotros, ¿qué pasó? Para que sepas en detalle, nosotros con la empresa éramos 338 operarios, había 120 entre ingenieros y fuera de convenio, o sea, los de las oficinas y todo, y 120 más en Buenos Aires que hacían marketing. Y había muchos sectores que eran terciarizados, como era la cocina, era el stock, la parte de la enfermería, la seguridad, no sé si hay la limpieza. Eso era todo terciarizado. Eso hoy por hoy, que nosotros hemos llegado a ser 450 y no sé qué ha sido algunos más, eso lo hacemos todos nosotros. Como yo te decía de mí, a todos sería igual. Me mentalizaron que me moría bajando caja. Entonces yo no le iba a generar mucho problema a la empresa, porque ellos ya sabían que yo eso lo hacía bien, bajar, no de bajar caja solamente, mantener la máquina y todo el sector, y limpiar y hacer metros sueltos, es decir, el material que va quedando de remanente, ir armándolo de vuelta. En cambio acá no, acá el compañero tiene la posibilidad de que, como te digo el caso mío, yo caía gas y agua, después... Eso bueno, más o menos lo sabía, que en principio cuando yo alguna vez le pedí a la empresa era ir ahí a gas y agua. Me dijeron, no, vos te morís bajando caja, ni hablé de eso. Claro. Como nosotros acá viene un compañero y pide ir a un sector, y si la gente lo vota, va. Entonces ese compañero hay que enseñarle un poco. Yo hacía polifuncional, digamos, tenía que barrer, tenía que hacer, cuando faltaba uno me mandaban a mí, y bueno, ibas aprendiendo cosas y así te iban evaluando y te iban dando categorías. Claro. Pero mucho más de salir del sector no. A lo sumo yo podía llegar a ser un molinero de primera a primera, o un operador si algo le pasaba, pero siempre viendo si a vos te pasa algo. Claro. Porque si no, ¿cómo hago para quitarte tu puesto de trabajo o tu categoría? Nosotros éramos jornalizados, ¿viste? Después dijeron, no, vos vas a ser mensualizado. Y no tenía muchas opciones. Digo, fue también un plan de la empresa de cómo empezar a sacarlo, separar también, porque ahí entró la división también entre la ropa azul y la ropa de... Entonces yo no tenía mucha opción porque estaba contratado. Imagínate, me dijeron andar a la oficina y vos vas a ser mensualizado. Y entonces también tiene que ver en esos años, tiene que ver también un poco por una dirección también. Si bien las empresas o los patrones tienen una idea o se van haciendo de un plan, pero también se va a los trabajadores, por lo menos lo que me parece que lo que nos tiene que pasar en líneas generales es que haya una representación que no permita estos avances, porque ahí tiene que ver con eso también. Y en aquellos años cuando yo entré, pero esto lo digo con total franqueza y porque no tengo más que necesidad de decir
por ahí, por donde uno ha andado y qué cosas a veces uno tiene que soportar o dejar pasar porque no tenés una cuestión de respaldo a lo que vos te están llevando por delante. Los encargados de turno nos metían presión a nosotros, pero atrás a este que era encargado le metía presión otro, porque siempre había alguien que estaba más arriba que alguien, hasta que llegabas a la cúpula máxima. Pero en definitiva todos tenían una presión y tenían un sueldo también muy diferenciado que hacía a que los tipos nos metieran presión a nosotros. O sea, todos estábamos presionados por el color de ropa, por la categoría, por las demandas de la producción misma, porque no podía usar el pelo largo, porque había como una normativa. Y a todos nos pasaron cosas. A mí me hicieron cortar el pelo y lo tuve que hacer. Y lo tenés que hacer por varias razones, si querés, porque uno lo puede hacer porque, a mí en este caso, porque yo, imagínate, vengo golpeado a la vida y también como uno tiene la necesidad de tener un trabajo, al no sentirse respaldado a lo que dije recién, entonces ante la necesidad de tener un lugar también de trabajo para poder llegar a tu lugar de vida, a veces tenemos que resignar cosas. Quizás no es lo mejor, pero también es cierto que era una necesidad que yo tenía que estar acá. Entonces hay cosas que te gustan o no te gustan, son disciplinas y que te las imponen y las tenés que hacer. No las aceptás del todo, pero tenés que hacer. Vos decías, acá hay 450 personas que se trabajan en turnos rotativos, 8 horas, pero que no tenemos una producción como era la que tenía Sanón. Y sin embargo, todos cobramos, no te digo que tenemos el mejor sueldo, pero llevamos un sueldo medianamente que podríamos estar mejor, pero que tiene que ver con el deterioro de las máquinas, con que no tenemos renovación tecnológica. Entonces vos decís, sí, los trabajadores han podido llevar adelante esta fábrica, han podido sostener su sueldo en estas condiciones, en las condiciones que nos pone el sistema, porque a nosotros no nos dan crédito, porque a nosotros no nos dan subsidio. ¿Cuánto más sería si tuviéramos las mismas condiciones que tienen las patronales, ¿no? Una asamblea dice, bueno, tienen que rotar los compañeros de venta, por decir que te digo. Porque generalmente los compañeros que manejan dinero rotan. Yeah. Entonces vos tenés que desvincular un montón de compañeros de las líneas o de donde hayan sido votados, reemplazarlos y traerlos acá, y a los otros no los podés sacar enseguida porque tenés que enseñarlos. Yeah. Entonces eso te lleva a unos periodos que a veces no son tan cortos, porque no todo el mundo aprende tan fácil. Te puedo dar un ejemplo, cuando estudiamos el Fordismo. ¿Qué es el Fordismo, no? El sistema de producción. Yo decía, mira vos, cuántos años tiene, ¿no? Y lo seguimos reproduciendo. Y nosotros, al estar inmersos, como dije con anterioridad, en el sistema capitalista, nos vemos obligados a hacerlo, por más que nosotros querramos hacer otro tipo de sistema, ¿no? Pero el mecanismo, si vos haces el recorrido por la fábrica, es automatizado y lo tenés que hacer sí o sí de esa manera. Dentro del conjunto de nuestro ámbito, que son las asambleas, reuniones de coordinadores, la reunión de coordinadores discute la problemática, representa a cada uno de los sectores, pero no toma todas las decisiones. Hay decisiones que es necesario que se tomen por la propia necesidad que tiene la producción, sí, pero no pasa todo por ello. Y eso a nosotros nos hace funcionar de otra manera también. Por lo menos sabiendo que somos todos los que acá tomamos la fábrica, que acá no hacemos diferencia en lo salarial, cada uno cobra su salario, o sea, no hay categoría. Eso es lo fundamental. Y que también las decisiones de lo que recién decía, que son nuestros ámbitos que nunca perdemos, que son nuestras asambleas a contraturno o nuestra jornada que nos permite, incluso hasta las rotaciones de sectores, permiten esa libertad de tener las jornadas y discutirlo entre todos lo que nos está pasando. Los docentes tenían una tradición de lucha, nosotros no.
ni siquiera se nos pasaba por la cabeza esas cosas. En cambio, en todo caso, contrario a ese tipo de acciones. ¿Cómo te van a decir cualquier compañero? Es decir, muchos se nos cortamos las emociones cuando te decís que teníamos la vergüenza de salir a pedir un kilo de arroz, una moneda a la calle, ir por las escuelas. No fue que estamos acostumbrados, que lo agarramos, lo hacíamos con el mejor de las intenciones. Con las mejores intenciones, no, como caradura de que siempre lo hicimos. No, era todo romper un esquema mental que teníamos. Éramos unos trabajadores privilegiados acá en Neuquén. La diferencia entre el sueldo y el petrolero en aquella época y el de Sanón casi no había diferencia. Después de la época del neoliberalismo se fue degradando eso. Ya en la época de Sanón se fue degradando el sueldo, pero todos los viejos eran muy bien pagos. Y después de esto, recién nosotros, cambió la cabeza de muchos compañeros, pero de todos los viejos, y en esa alianza con los docentes y con las luchas que se dieron con los desocupados, con los docentes y con todas las luchas que se han dado en Neuquén. Pero no antes de eso. Porque acá inclusive han venido muchos chicos, hijos de compañeros y gente de las organizaciones de desocupados que no habían tenido nunca una experiencia de trabajo. Entonces insertar en una empresa, un mercado laboral a un compañero que nunca trabajó es un poco más difícil. Qué importante fue para nosotros esa ecuación tan simple de parar un poco la pelota y decir, bueno, a ver cuánto producimos. Claro. Eso que es tan sencillo hoy contarlo, pero que a nosotros no se nos había ocurrido y que lo empezamos a hacer, ¿sí? Y que nos dimos cuenta, ¿no?, de la plusvalía y de todos los millones y millones que ganaba el viejo Sanón. Cuando eso se lo contamos a los obreros de la cerradera acá al frente, a las compañeras de la textil, a los compañeros papeleros, a los compañeros de FATE, a los compañeros de Pirelli, a los compañeros de Kraft, de la alimentación, a todo lo que se lo hemos contado, han ido y han hecho las cuentas y ha cambiado la realidad de la fábrica. Se plantaron de otra manera. No los cagaron más. Porque se dieron cuenta que son millones para el empresario y las migajas para los laburantes. Entonces, mirá, el pequeño ejemplo, cómo sirve. De los sectores en la planta los tuvimos, porque el atomizador forma parte de un sector, el horno también, pero prensa, lo que es la prensa, por ejemplo, acá donde estamos hoy, es un sector que no estaba dentro de la fábrica. Pero sin embargo también en eso le va dando, digamos, elementos a los trabajadores y a todos en general, porque aprendemos a ver por qué es tan necesario, porque incluso hasta nosotros en aquellos años decían, ¿para qué querés prensa y difusión si en realidad acá tenemos que producir? Pero tiene que ver, digamos, con todas las cuestiones que nosotros todos hemos aprendido. La verdad que si hay cosas para destacar en estos años que todos hemos aprendido, algunos compañeros por suerte, porque eso también nos tocó que hubo compañeros que por ahí veían más rápido las cosas que nosotros, que veníamos más atrasados, pero con esa práctica de defender los sectores y por qué es necesario entender las dos cuestiones, que una es productiva y la otra política, se hizo lo que es prensa y difusión y nos ha servido a todos. El hecho de sostener el control obrero permanentemente es atacado y permanentemente están tratando de quebrarnos, digamos. Si no se toma dimensión desde ahí de que lo que estamos luchando es contra un sistema, por ahí podemos perdernos, podemos perder de que esa es la batalla más grande, ¿sí? Y incluso hasta nos puede llevar a que el control obrero es una porquería. Y nada que ver. Solamente con hablar con algunos compañeros que han pasado por acá, que han sido parte del control obrero y que hoy están ganando 2 o 3 veces más de lo que ganamos nosotros, pero están en una petrolera, no pueden opinar, no pueden faltar, no pueden venir a ver a su familia porque tienen un régimen de trabajo que no se lo permite, ¿sí? Tienen que ir a las asambleas y le dicen cuándo tienen que levantar la mano y cuándo bajarla, ¿sí?
No pueden hacer absolutamente nada. Esos compañeros vienen y nos cuentan. Y dicen, sí, gano más, pero el costo es altísimo. A veces quizás ganemos mucho menos salario que el resto. O nos toque pasar crisis que la vamos a tener que aguantar con nuestras espaldas. Pero la ventaja que tiene el control obrero o lo significativo que es para los trabajadores a nivel mundial, eso no tiene precio. Eso no se mide en plata. Y lo que abre en discusión. Eso sobre todo. Pero nosotros fabricamos pisos y revestimientos, de eso tampoco no. Nosotros somos conscientes, no es un artículo de primera necesidad o que mueve la economía regional, nacional o mundial. Pero sin embargo el petróleo sí. Entonces, o el transporte. Pero esto abre una discusión. ¿Entendés? Entonces por eso yo creo que la responsabilidad que tenemos de sostener esto y de mostrarlo y de abrir debate y de abrir discusiones es el objetivo que no debemos perder. Técnicos muchísimo. Yo, por ejemplo, no sabía cómo se hacía un cerámico. La primera vez que vi el proceso de la producción del cerámico, y igual lo sigo, es maravilloso. O sea, ver cómo la arcilla mezclada con la arena y otros productos se atomizan, pasan por el secadero, van a la prensa y salen crudos, después pasan por el engobe, la base, el decorado. La serigrafía, aunque sea ya un proceso viejo, porque ahora hay procesos mucho más modernos, mucho más rápidos, pero igual eso, por ejemplo, cómo se hace la pasta, todo el proceso de la producción del cerámico es impresionante. Igual creo que uno no logra saber hasta el final todo, porque si no cometeríamos los errores que cometemos, no tendríamos la calidad baja, por ejemplo, ¿no? Y después en cuanto a lo humano, digamos, o al aprendizaje, y es muy grande, es enorme también, no tiene... Yo digo, todos los días estoy aprendiendo, sigo aprendiendo. Y por ejemplo, los derechos de las mujeres. Uno habla a veces y dice cosas, pero es como que no hay bien conciencia de lo que uno está diciendo. No sé si me entienden, ¿no? Porque palabras y las podemos utilizar porque las aprendimos, pero ser conscientes de lo profundo, de lo que es el derecho de las mujeres, es grosso. Que por ejemplo que no te maltraten, ni siquiera verbalmente, ¿no? Los derechos de los trabajadores, esto de tener una gestión obrera, de cómo nosotros, no te digo que somos perfectos, que tenemos falencias, pero que tratamos de hacer lo mejor posible. Después aprender lo que es un sindicato, las herramientas que es para el trabajador, cuando es bien utilizado, ¿no? Porque no todos los sindicatos son iguales a lo largo de toda la historia de lo mismo, o sea, aprender sobre los partidos políticos, cómo influencian en las luchas de los trabajadores, cómo influencian dentro de la fábrica, cómo a lo largo de la historia, si yo digo, a veces uno reflexiona, ¿no? Cuando yo era adolescente, si yo hubiera prestado atención a lo que la historia decía, quizás me hubiera dado cuenta antes. Pero la historia te muestra clarito cómo se organiza el gobierno, cómo se organizan las patronales en su beneficio y en perjuicio, obviamente, de los trabajadores. Cómo nos explotan, cómo sacan la plusvalía. Todas esas cosas las aprendí tanto como en el colegio como en el proceso productivo acá. Fueron aprendiendo, muchos ya lo sabían. Hay compañeros mecánicos que son espectaculares, como el caso de Carlito Acuña, que es un chico que sabe muchísimo. Y así, y bueno, y lo van volcando. Yo creo que tenemos esa particularidad, no somos mezquinos. Lo que sabemos se lo enseñamos a otro y de esa manera vamos saliendo adelante. Todo es muy importante y no puede dejar de lado, desde lo técnico, desde lo administrativo, desde la disciplina, desde un montón. Yo creo que todo, completamente todo es importante. Yo pienso que las empresas creo que trabajarán así, también ellos tienen un látigo, nosotros no. Claro. Había distintos métodos de trabajo en la fábrica. Un método era el que tenía toda la parte de
cerámica roja, que nosotros le llamamos monococción, en que cada operario tenía su función y cumplió únicamente su función y no estaba integrado a la producción de toda la línea. Cuando se trajo porcelanato vino con el sistema del operario multipropósito, entonces casi todos teníamos que saber de todo. Entonces, si bien en un proceso capitalista eso te jode porque aprovecha a explotarte más, a nosotros sí nos sirvió, porque quedaron compañeros que sabían de toda la línea, cómo funcionaba. Y bueno, en porcelanato encontramos muchos compañeros que estuvieron y están, que saben un montón de todo el proceso, tanto como yo. Y que sí, eso en el otro lado era mucho más restringido porque es decir, la fábrica no lo pudo imponer. El que era prensista era prensista, el que era mecánico era mecánico, el que era decorador era decorador. Allá el prensista arreglaba la prensa, cambiaba los moldes, hacía mecánico, debía saber cómo funcionaba la línea. Es decir, que previo al proceso de la toma había ya una experiencia de ir hacia la polivalencia, hacia ciertas transformacionalmente. Sí. Todos los compañeros, casi todos los compañeros de porcelanato tenían el secundario hecho o por terminar. También es un tema que era importante cuando se empezó a trabajar. Si vos te fijas, todos los puestos de compra, venta, administración, que en el comienzo fueron casi todos compañeros de porcelanato. Y yo creo que es muy importante, porque vos imaginate la forma que tuve que aprender yo tantas cosas, y como te decía, y hablar con un juez, con empresarios, con acreedores, ¿viste? Y cuando vos estás un poco más formado, por ahí te resulta más fácil. Y yo creo que es importantísimo, y sobre todo considero y quisiera que en el futuro hubiera muchas así autogestionadas y que la gente esté más preparada. Porque arrancar de abajo, a nosotros ya te digo, de cosas que nos resultaron muy difíciles. Sí que teníamos gente muy, en el caso de Mariano, había otros contadores y otro tipo de gente así de preparada que te ayudaba mucho, ¿viste? Porque muchas veces te encontrás que por fuera, no acá adentro, pero por fuera, cuando tenés que ir a lugares, hay veces que la gente te pregunta muy bien, y hay veces que te preguntan muy mal intencionado, claro. Y tenés que estar preparado para eso. Por eso que yo hago muchas veces hincapié acá, que cuando se va a hacer a muchos lugares, así escuelas, que no manden chicos que no tienen experiencia, porque por ahí quedan mal, ¿viste? Y yo eso tuve la suerte de aprenderlo, porque te digo, yo muchas veces tuve que enfrentarme a situaciones así, donde las he podido, situaciones jodidas que las he podido evacuar bien, ¿viste? Porque conozco el tema a full, yo te puedo hablar de lo legal, de lo político, de todo lo de acá. Por eso que a mí me gustaría que sí, que los compañeros estén bien preparaditos, porque se presentan, afuera principalmente se te presentan situaciones muy difíciles de superar. Neuquén tiene un antes y después de que la gente de Sanón, que los compañeros de Sanón toman la fábrica. Ahí hay un antes y un después. Y el proceso de la formación de la escuela, del CPN 88 Boquita Esparza, la escuela es la frutillita del postre de todo ese proceso, porque es realmente así. Por ejemplo, cuando los compañeros toman la fábrica, cuando hace como 13 o 14 años. 14 años. Nosotros en ATEM votamos un fondo de huelga para ellos. Y votamos un fondo de huelga, y para votar un fondo de huelga hay que tener conciencia de clase. No dijimos, bueno, no nos importan estos obreros que les van a cerrar la fábrica, porque en realidad lo que iban a hacer es cerrarle la fábrica. Votamos un fondo de huelga. No solo eso, todos nosotros vinimos acá a la puerta de la fábrica. ¿Sí? Porque si veníamos todos era bastante más
complicado que haya represión. La escuela no se gestó ni en el Consejo Provincial de Educación, ni en una universidad, ni en otra escuela. Se gestó en la calle. Nosotros necesitamos esto y fue en los cortes, en las marchas, que después nos hayamos sentado en una casa, en una escuela, en la fábrica, era porque había que buscar un lugar concreto. Sí, nos sorprendimos cuando hicimos la encuesta, cuando nos dio que el 60% de los compañeros no tenían el secundario aprobado y el 8% no tenía la primaria hecha. La mayoría de los obreros la ven bien a la escuela, están contentos con tener una escuela, o sea, hablando específicamente de los de acá, ¿no? Ellos reconocen la importancia que tiene la escuela dentro de la fábrica y sobre todo cuando vienen visitas de afuera, que lo primero que hacen ahora, sí preguntan por la producción, pero también quieren saber cómo surgió el proyecto del colegio dentro de la fábrica, cuántos años tiene, cuántos alumnos, todo eso, ¿no? El tema es que es muy complejo, porque esto que hablábamos antes, ¿no? Acá hay padres y madres, o sea, personas que ya tienen una vida formada, que tenés turnos rotativos, y que es complicado estudiar en esos turnos rotativos. Por eso cuando se había pensado el proyecto del colegio habíamos hablado de horas institucionales, que pudieras recuperar esas horas que vos no podías estar presente en el aula, recuperarlas, no perderlas. Y hasta ahora no lo hemos podido lograr a eso. Entonces el compañero está en una situación en la que tiene familia, o sea, implica responsabilidades, tiene el deseo de hacer el secundario, pero también hay una necesidad económica al tener esa responsabilidad. Entonces, a la hora de elegir, porque podríamos decir, bueno, un compañero si quiere estudiar que tenga un turno fijo a la mañana, para que pueda venir a la tarde a estudiar y para que le quede un tiempo para poder repasar en la casa, aunque sea. Pero ante la necesidad económica, no, hago los 3 turnos, como lo hice yo. Pero no todos podemos, o no todos también tenemos el mismo acompañamiento, porque el que es compañero, que es varón, tiene a su compañera, a su esposa y a sus hijos. Entonces tiene una presión muy grande. Entonces nosotros entendemos que no es fácil. Y por ahí, si hubiera estas horas institucionales de las que hablamos, sería una salida para poder tener más compañeros dentro del colegio. Surgió lo de la escuela y lo de formarnos en defensa propia, porque hay que sostener el control obrero. Dependemos de nuestra fuente de trabajo. Nosotros al principio, cuando tomamos la fábrica, no nos imaginábamos de que íbamos a terminar en el control obrero, dando la pelea por la expropiación de la fábrica, que pudiéramos conquistar la expropiación de la fábrica, que fue una pelea enorme y que nos llevó una campaña internacional a hacerla, ¿sí? Luchamos muchísimo y pudimos torcer esas voluntades porque en aquel momento nos trataban de usurpadores, de delincuentes, y después resulta que lo mismo que nos trataron de usurpadores y delincuentes, levantaron la mano para que la fábrica se expropie, pero fue contra su voluntad, digamos. Así que imagínense que pasamos por todas esas cosas la necesidad nos fue empujando a cada paso que fuimos dando. Entonces también la necesidad nos empujó a buscar el hecho de tener la escuela y poder estudiar. Pero nosotros comprendíamos que teníamos una necesidad como trabajadores y que era justamente adquirir y apropiarnos del conocimiento, que es una herramienta fundamental para poder continuar el proceso de producción y así también poder multiplicar la cantidad de compañeros que se pudieran acercar a la fábrica, no solo en el sentido de la producción del cerámico, sino también en el sentido de la producción del conocimiento. Nosotros queríamos darle un impacto muy particular a este proyecto, sobre todo en algunas cosas que me parecen fundamentales que no se dan o no se quieren dar en otros lados. Y contar los fracasos también que tuvimos, porque cuando luchamos empezamos por crear también una escuela primaria. Lamentablemente fracasamos, y hay que contarlo, fracasamos. Y esa maestra que iba a enseñarle a los compañeros, que eran muy poquitos, pero por razones muy diversas, los más jovencitos tuvimos nosotros la culpa, nuestros compañeros adentro, por la cual no vinieron, los de mayor edad, era muy difícil y vergonzoso, porque se creó la escuela primaria antes que la secundaria, es decir, meses antes. Entonces los
los compañeros no querían venir con el cuadernito bajo el brazo, entonces el hecho de que esa maestra estuvo disponible creo que fue muy importante, porque esa maestra primaria fue importante en la articulación para todos aquellos compañeros que hacía muchos años que habían dejado la escuela, y les facilitó muchísimo el trabajo. Creo que ojalá se siga, es decir, algún tiempo lo tuvimos, otra vez no lo hemos tenido. Yo creo que es importante para el funcionamiento de la escuela que lo sigamos consiguiendo y lo sigamos teniendo. El otro tema que me parece que era importante era la articulación con la universidad. Porque si me parece que era pretencioso lo nuestro, pero si no somos pretenciosos es muy baja la mirada es siempre arriba, a pesar de las dificultades que tienen todos los compañeros que vienen acá por la edad, por las responsabilidades que tienen en la casa, porque son padres de familia, madres de familia, porque trabajan. Entonces, es decir, el hecho, nosotros queríamos que esta escuela, articulando con la universidad, sea, ya que el compañero que salga de esta escuela esté preparado para seguir en la universidad, con todas las facilidades, capacidades que puedan tener para que no desierten en la universidad. Yo sé que es difícil en la educación al adulto eso, pero me parece que es muy fácil en la educación normal del secundario, y que no se hace, pero nosotros pretendíamos hacerlo, y creo que hay que seguir articulando con la universidad. Justamente cuando se pensó la idea de la escuela en la fábrica, fue en función de la necesidad que teníamos como gestión obrera de sostenerla. Para sostener la gestión obrera necesitamos formarnos. Entonces veíamos de que habían muchísimos compañeros y compañeras que nos faltaba esa formación, digamos. Entonces en función de eso fue que se dijo lo de la escuela, pensado no solamente en las obreras y obreros ceramistas, sino en otros trabajadores de acá del parque industrial, pero todo en función de sostener el control obrero, porque sabemos que es una lucha abierta, ideológica, una lucha política, el que los trabajadores podemos mantener nuestras propias fuentes de trabajo. Entonces creo que esa es la relación más estrecha que hay entre educación y trabajo, digamos. Cómo se puede poner la educación en función de sostener la fuente de trabajo y sobre todo una experiencia como es el control obrero. El otro aspecto me parece que el central es cómo la educación se pone al servicio de poder sostener una fuente de trabajo bajo control obrero. ¿Sí? Y no estoy hablando solamente del CPN 88, porque es mucho más amplia la discusión. No es fácil, yo creo que es una lucha abierta por dar, pero también contra reloj, porque si vos no la das en tiempo y forma o no la das después, digamos, se naturaliza y ya hay cosas que se dan por hecho y todo vuelve a su lugar y todo se mecaniza, digamos, como el sistema lo plantea. Entonces creo que ahí estamos. Creo que tenemos que dar la discusión cuanto antes. No va a ser sencillo, pero tenemos un par de ventajas. El hecho de que esté la fábrica no es una utopía. Está bajo control obrero, tiene un montón de años de experiencia, hemos ido logrando conquistas. Entre esas conquistas está el CPN 88, son dos cosas concretas, vos las podés palpar, las podés ver, las podés sentir, podés ser parte de esa discusión. Entonces, desde ahí empezamos a discutir, son cosas importantes, digamos. No arrancamos de cero, o no arrancamos de una idea, sino arrancamos de una idea que ya se hizo práctica. Cuando hablábamos del colegio en la fábrica y de cómo queríamos que fuera, hablábamos mucho de cómo es un colegio de adultos, cada uno tiene su experiencia de vida, ¿no? Y por tener una experiencia de vida también tiene conocimiento. O sea, sí, el profesor tiene conocimiento sobre matemática específicamente, porque es profesor de matemática, pero yo también tengo conocimientos.
Y por ahí tener ese tipo de relación de interactuar un poco más profesor-alumno, que no sea así una bajada de línea vertical solamente, sino que sea más horizontal, poder compartir, poder interactuar entre las materias que están relacionadas, que por ahí se ha intentado hacer, pero que no se logra, que no se ha hecho hasta el final. Pero en la educación también tenemos una relación vertical. Entonces creo que desde la escuela tenemos que buscar cómo construimos una relación horizontal entre los profesores, los alumnos y toda la comunidad. Y me parece que eso podría ayudar a construir una sociedad distinta en el futuro. Y eso es como resultado abierto, incierto. Ganamos nosotros la batalla y ponemos otro bastión de lucha más adelante y multiplicamos, o nos ganan, y si bien va a estar la experiencia de la escuela, pero se puede volver a reproducir dentro del sistema y estamos a la misma. Y un mensaje sencillo y humilde del sindicato ceramista, de los trabajadores que siempre damos lucha. El mensaje es para ustedes: estudien, aprendan y todo el conocimiento pónganlo al servicio de la lucha, no se dejen pasar por arriba. Nada más, gracias.